Noviembre de 1872. Londres. Museo Británico. Segundo piso. Una sala de trabajo silenciosa donde cientos de fragmentos de arcilla esperan ser catalogados. George Smith. Un hombre que nunca terminó la escuela, que aprendió a leer cuneiforme durante sus horas de almuerzo mientras trabajaba en una imprenta. Tiene en sus manos una tablilla cubierta de barro seco. Manda a limpiarla. Espera unos días. Cuando finalmente la tiene ante sus ojos, lee las primeras líneas y algo dentro de él se quiebra. De emoción, de incredulidad, de algo que, para lo que el idioma inglés del siglo XIX no tenía nombre. Lo que vino después fue lo más insólito. Lo más insólito que había ocurrido en los pasillos solemnes del Museo Británico. George Smith comenzó a correr por la sala gritando. Y según los testigos presentes, incluyendo el primer ministro de Gran Bretaña, que estaba en la audiencia cuando Smith presentó los hallazgos, el hombre empezó a quitarse la ropa. George Smith acaba de leer la historia de un diluvio universal. Un hombre elegido por los dioses, un barco enorme, una montaña donde encalló y aves enviadas a buscar tierra. Una historia que la humanidad occidental conocía muy bien, solo que esta versión era cientos de años más antigua que la. Ahí empieza todo. ¿Qué son los Anunnaki? Porque millones de personas de todo el mundo creen que son astronautas extraterrestres de un planeta llamado Nibiru. Y si esa historia es mentira, porque acá pues vamos a ver algunos hechos de ello. Porque la verdad que los arqueólogos llevaban 150 años desenterrando es infinitamente más perturbadora que cualquier ciencia ficción. Hoy en Biblioteca del Misterio no vamos a hablar de conspiraciones, vamos a hablar de historia real. Y les prometo que la historia real va a hacerles perder el sueño de manera mucho más profunda. Mi nombre es Daniel Mosquera. El mío es Oscar Cardona. Y bienvenidos a este gran capítulo. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien. ¿Cómo vio a su campeón del mundo? Pues bien, una final como suave. No, estuvo buena, estuvo interesante. No me pareció bastante suave. Pues a lo que estaban acostumbrados las finales de los mundiales. Sí, igual, pues bueno. No sé, pues aquí ya ustedes nos dejarán su opinión antes de entrar en este tema tan interesante. ¿Creen que fue justo ganador España del mundial? Y también otra pregunta ahí como para mirar en teorías de conspiración, no como las habituales, pero pues si ustedes creen que si el presidente de la AFA sí lo van a capturar en Estados Unidos por presunto lavado de activos, o las teorías de conspiración que están saliendo ahí, que presuntamente Argentina perdió la final porque iban a arrestar al presidente de la federación antes de que se jugara la final del mundial. Entonces no sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenos en los comentarios. Y ahora sí, continuemos con el video. Bueno, Mesopotamia. Entre los ríos Tigris y Éufrates. Lo que voy a decir acá. Hace 5000 años, en este lugar que los griegos llamarían la tierra entre los ríos, ocurrió algo que nunca había ocurrido antes en la historia de nuestra especie. Una ciudad real, con murallas, con templos, con miles de habitantes, con un sistema de escritura, con leyes, con sacerdotes, con comercio. Uruk, la primera ciudad de la historia. Y fue Uruk
entre el año 3350 y 3000 antes de nuestra era, donde los sumerios inventaron algo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre: la escritura. Ok, sí. No la inventaron para escribir poemas, la inventaron para contar ovejas y bolsas de grano. El primer texto conocido es básicamente una factura comercial. Ok, sí. Los humanos inventamos el internet para el ejército y la pornografía. Los sumerios inventaron la escritura para la contabilidad. Veamos. Algunas cosas no cambian mucho, pero lo que sí cambió fue lo que hicieron después con esa escritura. Porque una vez que tuvieron las herramientas para registrar el mundo, comenzaron a registrar algo más difícil que contar ovejas: sus preguntas. ¿De dónde vinimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué les debemos a los dioses? ¿Hay algo después de la muerte? Y sus respuestas son las que nos traen aquí. Permítanme presentarles el mito que más debería perturbarnos de toda la mitología sumeria. Se llama el poema de Atrahasis. Ok. Fue grabado en tablillas de arcilla más o menos hacia el año 1700 antes de nuestra era, y comienza así: cuando los dioses eran hombres, hacían el trabajo, Sí. cargaban la cesta. La cesta de los dioses era grande, el trabajo era pesado, la miseria demasiada. Según el poema de Atrahasis, antes de que existieran los seres humanos, había dos categorías de dioses: Sí. los Anunnaki, los grandes dioses, los jefes, y los Igigi, los dioses menores, los trabajadores. Los Igigi estaban hartos: cavar canales, cultivar la tierra, construir templos, siglos de labor sin fin. Y se rebelaron. Quemaron sus herramientas frente al palacio de Enlil, el dios gobernante. Se negaron a trabajar. La huelga duró 40 días. Ok. El dios Enlil, furioso, perplejo, convocó a la asamblea de los grandes dioses. ¿Qué hacer? ¿Destruir a los rebeldes? Y entonces, el sabio Enki, el dios del agua y la sabiduría, propuso algo diferente: crear un ser nuevo, un ser que asumiera el trabajo de los Igigi, un ser de arcilla y de la sangre de un dios sacrificado. Y a ese ser lo llamaron ser humano. Entonces, según los sumerios, fuimos creados básicamente como mano de obra esclava. El propósito explícito de la creación humana en el mito de Atrahasis no es el amor divino, es el trabajo. Somos la solución al problema de mano de obra de los dioses. Y lo más perturbador es que este mito fue grabado hace más o menos 3700 años. Y sigue siendo la pregunta que no hemos podido responder del todo: ¿para qué estamos aquí? Ahora bien, hablemos de los Anunnaki con la precisión que merecen. El término Anunnaki viene del sumerio Anunna, que significa hijos de Anu, el dios del cielo. Son simplemente el panteón mayor de los dioses sumerios y acayos. Y tenían una organización tan sofisticada que incluso les asignaban números cósmicos. Anu, el cielo, número 60. Enlil, el viento y el poder, número 50. Enki, el agua y la sabiduría, número 40. La luna, número 30. El sol, número 20. Y Nana,
la diosa del amor y la guerra, número 15. Sus números no son aleatorios, reflejan el sistema matemático sexagesimal sumerio, el mismo que usamos hoy para medir el tiempo: 60 segundos, 60 minutos, 360 grados. Los sumerios no solo inventaron la escritura, inventaron el tiempo tal como lo medimos. Y sí, eso es lo que realmente son los Anunnaki. Pero, ¿de dónde viene la historia de los extraterrestres? De un hombre, de un solo hombre, y de su capacidad para engañar al mundo durante 50 años. Pero antes de llegar a eso, necesitamos conocer al personaje más importante de toda esta historia. Un hombre que fue rey, Sí. que fue casi Dios, que buscó la inmortalidad al fin del mundo y que perdió. Gilgamesh. La lista real sumeria, uno de los documentos histórico-mitológicos más Sí. importantes de Mesopotamia, lo registra como el quinto rey de Uruk después del diluvio. Le asigna un reinado de 126 años y señala que era 2/3 divino y 1/3 humano. O sea, era más Dios que humano. Eso señala las fuentes. Sí, pues. Los arqueólogos creen que fue un rey real de Uruk en torno al año más o menos 2700 a.C. Era el hombre más poderoso de su mundo, claramente. En ese momento sí, claro. Sí, de su mundo, ¿verdad? Y también el más aterrizado. Cuando Enkidu, su mejor amigo, el compañero con quien había enfrentado monstruos y burlaba a los dioses, cayó enfermo y murió, Gilgamesh hizo algo que ningún rey épico había hecho antes en la literatura. No conquistó otro reino, no buscó venganza. Se sentó junto al cuerpo de su amigo durante 6 días y 7 noches, sin poder creer que eso que tenía enfrente era todo lo que quedaba de Enkidu. Okay. Y en ese momento, Gilgamesh, el más poderoso de los hombres, comprendió que también él iba a morir. Y no pudo soportarlo. Ok, sí. Así que emprendió el viaje más largo de la literatura antigua, al fin del mundo, a buscar al único ser humano al que los dioses habían dado la inmortalidad. Ok. Un hombre llamado Utnapishtim, que significa el lejano. Está como muy complejo el nombre. El viaje lo llevó a través del bosque de cedros del Líbano, donde mató al monstruo Humbaba, a través de las montañas guardadas por seres con cabeza de escorpión y cuerpo de humano, Ok, sí. los gemelos escorpión, a través del jardín de piedras preciosas, a través del mar de aguas de la muerte, que ningún mortal había cruzado antes. Y al final llegó. Ok. Encontró a Utnapishtim sentado en la orilla de los confines del mundo. Y lo primero que le dijo fue: cuando te miro, tus rasgos no son extraños. Incluso eres como yo. Sí. Le dijo Gilgamesh al lejano, porque ese nombre no lo voy a decir. Esperaba un dios. Sí. Encontró un hombre vivo. Utnapishtim le preguntó por qué había llegado hasta ahí. Y cuando Gilgamesh le explicó que buscaba la inmortalidad para escapar de la muerte, el anciano respondió con una pregunta devastadora: ¿quién de los dioses te dará lo que buscas? Ellos establecieron la vida y la muerte, pero no revelaron los días de la muerte. Y entonces Utnapishtim le reveló el secreto de cómo él sí obtuvo la inmortalidad. Ok. Le contó la historia que George Smith
encontrarían una tablilla de barrio, En el barrio. de barro, 3600 años después. La historia del Nilo. La ciudad de Surpak. Caso de nombres. Pregunta ahí más que todo por si la saben. Sí, sí. Si alguien la sabe, pues que no la conteste. Más o menos, ¿qué idioma hablaban ellos en esa época? Sumerio. El sumerio. Ujú. Pero no tenían otro, por lo que No, Mesopotamia no, también sí, sí. aparte. Pues, o sea, después se fueron generando, pero en ese entonces Ok. hablaban sumerio. El oficial era el sumerio. Sí, sí. El lenguaje más antiguo registrado en la historia de la vida. Pues, Todavía- no, obviamente. ¿Todavía se habla o es ya lengua Hay gente muerta? que es una lengua muerta, Ok. pero hay gente que sí, Que todavía lo... todavía lo pero es normalmente la gente que estudia lenguas, ¿no? Pues, Ah, ok. para poder traducir muchas cosas. Todos esos estudios es un miedo. Sí, claro, me imagino que... La ciudad de Suruppak, en las riberas de Éufrates, los grandes dioses tomaron la decisión. El ser humano se había vuelto demasiado ruidoso, Sí, demasiado numeroso, demasiado perturbador. sí. Enlil, el gobernante, quería acabar con todo. Sí. Pero el sabio Enki no podía alertar directamente a ningún humano. Había jurado guardar el secreto pues, de la asamblea de los dioses, ¿no? Sí. Entonces fue hasta la cabaña de cañas, donde vivía Upnapishtim. Se paró frente a la pared y le habló a la pared. Choza de cañas, perdón. Escuche. Pared vive. Hombre de Suruppak, hijo de Uar Tutu. Derriba esta casa. Construye una nave. Renuncia a las posesiones. Busca la vida. Lleva a bordo la semiente de todas las vidas, de todas las cosas vivas. Sí. A mí me hablan así, yo no entiendo. Pues No, mentira, no, pues, estaba un poco, pero sí, enredado. es que es como cuando usted leía esos libros antiguos que decían pasar. Sí, no, obvio, o sea, el lenguaje era pues, diferente. Obvio. Y es, pues que, por lo menos cuando yo leía ese tipo de libros en la universidad, pues, estaba en una, y es una persona de manera porque eso, y que era derecho y ese derecho, así si nada más en lengua actual es enredado y se inventan un poco de palabras rimbombantes imagínense en esa época que era como, por lo que le entiende, y es extremadamente monosílabo. Es como Upnapishtim obedeció. La tormenta llegó como nunca antes. o sea, él sería como el Noé. Exacto. Por 6 días y 6 noches, el viento sopló. El diluvio y la tormenta aplastaron la tierra. Cuando llegó el séptimo día, la tormenta cesó. Miré el tiempo. El silencio había caído. Y toda la humanidad se había vuelto barco. El barco encalló en el monte Nisir. Upnapishtim soltó una paloma. Regresó. Pero es que es prácticamente casi lo mismo que el de Noé. Por eso se las estoy contando todas. Regresó. No encontró tierra. Soltó una golondrina. Regresó. Soltó un cuervo. No regresó. Había tierra firme. Hizo sacrificios a los dioses. Y los dioses que llevaban días sin comer, porque no había humanos que le ofrecieran ritos, bajaron como moscas hambrientas al olor de los sacrificios. Enlil llegó furioso. Upnapishtim había sobrevivido, pero Enki lo defendió. Y como recompensa, los dioses le dieron la inmortalidad. Ahí, sí. Estaba No, esperando. pues es que ahí en alguna parte explican por qué lo eligieron a él. O sea, Es que como tal no lo eligieron, porque según lo que dice, o sea, el man simplemente encontró una casa, una pared y le habló a la pared,
porque no tenía permitido hablarle a ningún ser humano. Obviamente sabiendo que había un ser humano al otro lado, pero no fue como una decisión como tal, sino... O sea, llegó el Dios, encontró esa casa, esa choza de cañas y habló pero Porque nunca como tal se lo dijo a él, porque él no podía violar su ley. su promesa, sí, Sí. exacto. Entonces, como tal, no lo eligió. Ok. Entonces, esa es como la diferencia también, sí, porque... Bueno, no, porque fue que lo eligieron, no. Porque supuestamente era como el más puro. Bueno, sí. Y era, sí, también y tiene era, sentido. era como descendiente Ah, pues sí, tenía que ser de Abraham. de Bueno, no, porque él fue antes de Abraham. Fue Sí, antes de Abraham. De Enoch. Creo que es como sí, descendiente de Enoch o algo así que pues tenía como línea directa ahí con Dios en ese momento. pues con el pueblo, sí. Ahora, seamos precisos sobre algo que muchas personas no saben. Porque la pregunta es inevitable. ¿Copió la Biblia este relato? Sí, ya había escuchado algo acerca de eso y mucha gente dice que sí. O sea, de hecho muchos historiadores y arqueólogos llegan a una conclusión de que sí fue copiada, no tan al pie de la letra, Exacto, sí. pero sí fue, digámoslo, no copiados, pero sí inspiró mucho y cogió muchas partes de ahí. Yo creo que sí, los historiadores y los arqueólogos dicen que sí, algunos, otros dicen que no. Ustedes también dejen en los comentarios qué opinan. ¿Y usted qué opina? Ya se lo voy a leer. Ok. La respuesta corta es no exactamente. Sí, el relato del diluvio en Génesis y el de la tablilla 11, la tablilla, comparten elementos asombrosos, obviamente. El elegido, el barco, los animales, las aves, el sacrificio final, la montaña, el pacto con la divinidad. Sí. Pero los académicos señalan diferencias teológicas fundamentales, claramente. En Gilgamesh, los dioses son caprichosos, egoístas y se aterran ante su propia creación. Pues, En el Génesis hay un solo Dios, pues es como sí. la que más recalcan, obviamente. Una razón moral clara y un pacto universal, básicamente. Sí. Pero la respuesta propia mía es que, bueno, no solo la Biblia, ¿no? O sea, muchas mitologías en ese entonces tienen un diluvio. Sí, era lo que le comentaba en la pregunta. Sí, en la primera, Exacto. pero la verdad es que yo dije que había como 20 preguntas ahí metidas. Exacto. y es Entonces como- sí, en todas las mitologías hay un diluvio. Y sí siento que todas se inspiraron. puede ser O en puede esa. que esta sea la primera que lo escribió. Es que la diferencia de años es tanta. Claro. Entonces sí se tuvieron que haber inspirado desde esta directamente. Porque si el diluvio ya lo tenía esta religión, mitología, Sí, esa cultura. las otras Sí. no pudieron haberlo vivido, ¿sí? Entonces siempre se tuvieron que haber basado en la escritura. Es que eso Eso es a lo que yo... ahí digamos que ahí surge otra pregunta y es, digamos, ¿por qué es como este tipo de teorías pegan tanto ahorita con el tema de la cultura pop en la que vivimos ahorita? O sea, es porque se puede conectar directamente con la ciencia ficción, es porque, y lo acaba de decir, en verdad sí hubo un conector histórico que puede ser el primero, que conocemos hasta la fecha. Pues ya le voy a... Más adelante del video retomamos el tema, porque hay unos datos extra como para responderle eso. Algunos académicos, como el asiriólogo Thorkin Jacobsen, como se diga, No es cualquiera, ¿no? Sí. Está bien dicha, creo yo. consideran que los israelitas tomaron el marco narrativo sumerio y lo resignificaron completamente. Otros como John Walton
argumentaban que ambas tradiciones responden a un evento histórico real compartido y que la dependencia literaria directa no está probada. O sea, lo que propone este último es decir, las dos culturas estuvieron en el mismo periodo de tiempo, Algo así, sí. sino que una le dio una interpretación diferente. Ajá. O sea, vivieron exactamente lo mismo, pero uno lo puso con un solo dios y otro lo puso con otros dioses Lo que sí está probado es que los textos sumerios son más antiguos. Y pues es que en sí Israel en la Biblia es bastante moderno, Sí, sí. porque ellos eran tribus nómadas. Ujú. Sí, no, y históricamente también, o sea, sí, o sea, ambas. Si vamos a compararlas directamente, la Sumeria es mucho más antigua y no hay nada que hacer. Y lo que nadie puede ignorar es esto. En 1997, los geólogos William Ryan y Walter Pitman de la Universidad de Columbia publicaron en la revista Nature su hipótesis más audaz. Hace aproximadamente 7.600 años, el estrecho de Bósforo Sí. era una barrera de tierra firme entre el mar Mediterráneo y el mar Negro, Sí. que en ese entonces era un lago de agua dulce. Sí. Cuando el calentamiento postglacial elevó el nivel del Mediterráneo, esa barrera cedió y el agua del mar empezó a caer hacia el lago con una fuerza 200 veces mayor que las de las cataratas del Niágara. El nivel del agua del Mar Negro subía 15 centímetros por día Sí. durante meses. Sí. 600.000 kilómetros cuadrados quedaron bajo el agua en menos de un año. Ok, o sea, puede ser como la explicación científica del diluvio. Ahí Es lo que le entiendo. esas son las frases que les dicen. Sí. Poblaciones enteras de agricultores neolíticos que vivían en sus orillas lo perdieron todo. Sus tierras, sus hogares, sus cosechas, sus muertos, todo. Y migraron hacia Mesopotamia, Sí. hacia Europa, llevando en su memoria el recuerdo de un agua que lo cubrió todo. Ok, sí. En el año 2000, el oceanógrafo Robert Ballard, el mismo que encontró el Titanic, Oigan, YouTube fue muy áspero. sí, obvio, exploró el fondo del Mar Negro Sí. y encontró estructuras de madera, herramientas de piedra y evidencias de habitaciones humanas a más de 90 metros de profundidad, a más o menos 12 millas de la costa turca. Ahí vamos a, o sea, ya se comprobó que sí existe. Científicamente en la historia también ya se comprobó que sí hubo una inundación, no de las magnitudes sí. en la que plantea el mito, pero de que sí pudo suceder. Ahí es donde surge también el como de donde pues, como todo empieza como tradición oral, ¿no? Sí. Entonces es posible que haya algo más anterior a eso, Al diluvio. a esa civilización. ¿A cuál? A la Sumeria. Sí. Pues lo que pasa es que la Sumeria no es que sea los primeros seres humanos del mundo, No. sino que fue la primera en convertirse en una ciudad o en sí. una civilización. Mesopotamia y Anatolia. Entonces, ¿cuál es el problema? La historia del mundo se divide en varios periodos, ¿no? Sí. Y el primer periodo es la prehistoria, Sí. que es el periodo más largo incluso. Pero el tema de ser la prehistoria es todo lo que vivió, se hizo el ser humano antes de que se inventase la escritura. Cuando se inventó la escritura fue comenzó la edad antigua. Pero entonces, todo ese periodo es muy complicado de hallar si no hay escritura. Sí, o sea, por eso mismo es que se tiene registrado a los sumerios como los más antiguos. Pero puede que antes hubiesen vivido de una forma similar a una civilización, pero no hay muchos, no.
O sea, lo que se puede ver son los fósiles, son todo lo que se encuentra, que sí, o sea, que sí vivían en grupos, que sí todo, pero pues de una civilización como tal, no se ha registrado uno. La hipótesis del diluvio del Mar Negro es fascinante y tiene respaldo geológico parcial. Sí. Pero los arqueólogos han señalado que no existen cambios drásticos en los registros culturales de la región que correspondan a una migración masiva en este periodo. O sea, sí hubo el evento cataclísmico, pero no se tienen datos en el momento de que haya habido una migración de los pueblos que estaban alrededor de eso. A menos no masiva. O sea, sí existen registros de migración, Pero no grande. pero no así de grande. Es decir, que el debate continúa, Sí. básicamente. Lo que no está en debate es que el relato más antiguo de ese diluvio fue grabado en barro en Mesopotamia. Antes de llegar a la gran estafa del siglo XX, necesito contarles algo sobre la diosa más fascinante y aterradora del panteón sumerio, Inanna. La del amor y la guerra que usted Correcto. Reina del cielo y la tierra, diosa del amor y la guerra, la divinidad más popular de Mesopotamia durante miles de años. El poema El descenso de Inanna, compuesto entre más o menos el 1900 y el 1600 a.C., narra algo que ninguna otra diosa en la historia de la región había hecho antes. bajar a la tierra. No, No, más porque abajo. acá vivía Anu. Sí. Según el mito, Anu vivía aquí. Anu y Enki, Sí, que eran como una especie de dioses gemelos, tengo entendido. Sí, ellos Que eran los gemelos. Y no, pero no acá. Decidió, Inanna decidió bajar al inframundo, al reino de su hermana Ereshkigal, que era la del inframundo. la reina de la muerte. ¿Para qué fue? No queda del todo claro en el escrito, en el texto. Pues no todos están traducidos completamente, Sí. yo creo que ninguno. No, pues, Pero si es que, ¿cómo es que se llama? La estela de la vida, la que estaba abajo de la esfinge. No han traducido Sí, ni sí. el 10% ni el 5% de lo que dice la estela de la vida. entonces, ¿para qué fue? Pues no queda nada claro. Algunos dicen que fue por ambición. Otros dicen que quería gobernar también el mundo de los muertos. Y otros dicen que fue por amor, Ok. a buscar al toro del cielo muerto. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó, o lo que le pasó más bien. Sí. En el inframundo hay 7 puertas. En cada puerta, el guardián le exige a Inanna que entregue su corona, sus aretes, sus collares, su pectoral, su brazalete, su vara, su manto real. En cada puerta, Inanna. Es que tiene doble N. Pregunta, ¿por qué me quitas eso? Y en cada puerta, el guardián responde, cállate. Así son las leyes del inframundo. Cuando Inanna llegó ante su hermana Ereshkigal, estaba desnuda, sin corona, sin atributos, sin poder, básicamente. Y Ereshkigal, pero he leído palabras muy difíciles hoy, bastante. Sí, Me he trabado sí. más en otras. Marica, es que estas o no sé si es porque ya las tenía estudiadas o algo así, pero pues es que hay nombres y apellidos de videos anteriores en los que se bailan. Sí. Y Ereshkigal la miró con sus ojos de muerte. Y Inanna murió. Su cadáver fue colgado de un gancho en la pared. Mientras tanto, en el mundo de los vivos, nada se reproducía. Ni los animales, ni las plantas, ni los humanos. El amor había desaparecido porque su dios estaba muerto. El dios Enki creó 2 pequeñas criaturas de barro bajo sus ojos, seres tan insignificantes que podían entrar en el inframundo sin ser detectados.
y les dio el agua y el aliento de la vida para resucitar a Inanna. Inanna volvió, pero tuvo que pagar un precio. Debía ofrecer un sustituto para tomar su lugar en el reino de los muertos. Pues, parce, eso suena resto al mito de Hades y Perséfone, creo que es que se llama. Perséfone en las Entonces sí, que Perséfone era la hija de la diosa de la agricultura. Hades se la roba y ella está... ¿Y cuál es la diosa de la agricultura? Porque Se me olvida el nombre, es que no me acuerdo el nombre. Ok, no, pero... Y que Hades se roba a Perséfone Sí. y a raíz de la tristeza de que Hades se roba a su hijo, que hay una sequía horrible y hay una hambruna brutal, es que los dioses Zeus hablan con Hades y le dicen: esta vieja tiene que estar 6 meses allá y 6 meses acá o 4 meses aquí, que es como el origen de las estaciones donde empieza otoño, invierno, primavera. Se me hace muy similar. A ver, terminó el relato, ¿verdad? Y eligió, tenía que encontrar un reemplazo, ¿no? Y eligió a su esposo, Dumuzi, porque mientras ella estaba muerta, Dumuzi se había sentado en su trono con ropa de fiesta. Ok. No había llorado. Este mito ha sido interpretado como la primera narrativa de muerte y resurrección, Sí. como un mapa del duelo, como una explicación del ciclo de las estaciones, como el origen de una estructura mítica que reverberaría durante milenios en culturas que ni siquiera sabían que los sumerios habían existido. Piensa, una diosa que muere, resucita, cuya ausencia paraliza el mundo, cuyo regreso exige un sacrificio. Esta historia fue grabada en el barro 2000 años antes del nacimiento del cristianismo. Deja que pensar, muchachos. Y ahora sí, vamos con la estafa. Un hombre llamado Secharia Sitchin, Sí. periodista nacido en Azerbaiyán, Sí. residente de Nueva York, publicó un libro llamado El 12º planeta. En él afirmaba haber traducido tablillas sumerias que ningún otro académico había podido leer, y revelaba la verdad oculta. Sí. Los Anunnaki eran extraterrestres de un planeta llamado Nibiru, Correcto. con ciclos orbitales de 3600 años, Sí. que llegaron a la Tierra hace 450.000 años para crear a los humanos como esclavos mineros de oro. Sí. El libro fue un éxito mundial y era académicamente una fantasía inventada. Sí. El nivel de credibilidad era muy bajo. El doctor Michael Heiser, especialista en lenguas del antiguo cercano oriente, con doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, dedicó años a verificar las traducciones de Sitchin contra textos cuneiformes originales de Corpus Electrónico de Literatura Sumeria de la Universidad de Oxford. Marica, pues es putas estudió, güey. Sí. O sea, yo no había escuchado un título tan largo. Su conclusión fue devastadora. Error 1. En los textos acadios reales, la palabra Nibiru se refiere a Júpiter o a un punto astronómico donde los planetas se cruzan. Ok. No existe ninguna tablilla que describa un planeta con un ciclo de 3600 años. El error 2. Sitchin afirmó que un sello cilíndrico sumerio mostraba el sistema solar con 12 planetas. El BA-243. Sí. Los asiriólogos demostraron que el símbolo central de Sitchin identificó como el Sol no es el símbolo solar estándar sumerio. Era otro símbolo completamente diferente. Y el tercer error. Sitchin afirmó haber traducido tablillas que otros no podían descifrar. Los cuneiformistas profesionales, obviamente, señalaban que sus traducciones
eran inventadas y que no corresponden a los textos que realmente hay. Michael, sí. 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 Dijo esos nombres todos chimbos y se enredó con este. Es que decir Mitchell. Es que hay algunos Michael que sí se lee Mitchell, ¿no? Sí. Pues es que eso también hay Michael. Bueno, él, Sí. como lo quieran decir, Michael. Heiser llegó incluso a desafiar públicamente a Sitchin a un debate académico. Y Sitchin jamás respondió. Secharia Sitchin murió en 2010. Sí. Sus libros siguen vendiéndose en millones de ejemplares y la industria del antiguo astronauta, que pues él creó, con sus documentales de televisión, sus canales de YouTube y sus conferencias, sigue siendo un negocio muy millonario. Y lo más irónico es que la historia real que Sitchin ocultó detrás de su ficción es incomparablemente más fascinante que cualquier extraterrestre. Y pues déjenme terminar este recorrido por el panteón sumerio con el relato que los babilonios recitaban el cuarto día del año nuevo. Ahí yo le quiero hacer aquí como un dato curioso. En los libros, el hombre decía que Nibiru iba a llegar en varias fechas. Unas decía más o menos en el 2013, la primera fue en el 2013, que Nibiru se iba a acercar. En el 2012 y la otra fue en la más reciente, en el 2017. Si usted en verdad creyese que ese planeta existiera y que se acerca a nosotros y que nos va a devorar, ¿usted en verdad lo creería o pensaría que es una fake news, teniendo en cuenta que el tipo no es arqueólogo ni nada, como usted nos dio en la cara, sino es periodista? Te me conoces, Isaac, no creerías a mí en la primera partido de ahí. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creerían que sí, teniendo en cuenta que teorías del apocalipsis desde el 2003 hasta el 2017? No, pero hay teorías del apocalipsis muy buenas. Bueno, esa es muy floja. ¿Y usted cuál cree que sea el próximo año en el que se nos acerque el planeta Nibiru? No creo en el puto planeta Nibiru, güey. O sea, no existe la mierda. Bueno, ahora sí. Entonces, que recitaban al cuarto día del año nuevo. El Enuma Elish. Okay. Las 7 tablillas de la creación. En el principio no había nada excepto 2 cosas: Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. De su mezcla nacieron los primeros dioses, ruidosos, inquietos, perturbadores. Apsu quería destruirlos para recuperar la paz. Sí. El joven dios Ea Sí. lo mató primero. Entonces Tiamat, la madre cósmica, el caos primordial, montó en cólera, creó un ejército de 11 monstruos, dragones marinos, hombres escorpión, leones colosales, hombre pez, etc. Los armó y se los entregó a su nuevo amante, Kingu, junto con las tablas del destino. Ningún dios quería enfrentar, hasta que el joven Marduk se ofreció, con una sola condición: si vencía, sería el rey de todos los dioses. La asamblea aceptó, y Marduk mató a Tiamat. El texto dice que Marduk la partió en 2, como un pescado seco, básicamente. Con la mitad de su cuerpo se creó el cielo, con la otra mitad la tierra. De sus ojos nacieron el Tigris y el Éufrates, y de sus pechos las montañas, de su saliva las nubes. Y con la sangre del dios rebelde Kingu creó a los seres humanos. Okay. Para que le sirvieran a los dioses, para que construyeran templos, para que nunca descansaran. Okay.
Bueno, eso se cumple. Sí, Mentira. obviamente. Tenemos que trabajar. El universo babilónico nació de una guerra entre dioses. Y nosotros somos su consecuencia accidental. Sí. Volvamos a Gilgamesh. Un momento. Está de pie ante Utnapishtim, que le ha contado la historia del diluvio. El anciano inmortal lo mira con una mezcla de compasión y frialdad y le hace un reto. Si quieres la inmortalidad, comienza por algo más sencillo. No dormir durante 6 días y 7 noches. Gilgamesh acepta y se queda dormido casi inmediatamente. Utnapishtim lo deja dormir y cuando despierta, el anciano le señala la hilera de panes que su esposa horneó cada día que el rey durmió. 7 panes, uno ya podrido y uno casi podrido. Gilgamesh no pudo mantenerse despierto ni una semana. ¿Cómo iba a alcanzar la eternidad? Pero entonces, como último gesto de compasión, la esposa de Utnapishtim le revela un secreto. Existe una planta en el fondo del mar, la planta de la inmortalidad. Sí. Gilgamesh se ata piedras en los pies, se hunde, la encuentra, regresa a la superficie. Tiene en sus manos lo que nadie antes, pues que él había tenido. Se detiene junto a un pozo para refrescarse. Y mientras duerme, una serpiente sale del agua, huele la planta y la devora. Muda de piel mientras se aleja. Y Gilgamesh despierta con las manos vacías. Llora. Los textos dicen que llora largo tiempo. Sí. Y luego mira hacia el horizonte y ve las murallas de Uruk a lo lejos. Las murallas que él mismo construyó. Las murallas de ladrillo cocido que habían sobrevivido las inundaciones, las guerras, los siglos. Sí. Y el poema dice algo devastador. En esas líneas finales que se han conservado en las tablillas, contempla las murallas de Uruk, examina sus cimientos. Sus ladrillos no fueron cosidos por hombres corrientes. Fue todo el trabajo de 7 sabios. Eso es todo lo que Gilgamesh puede ofrecer a la posteridad. No la inmortalidad, las murallas, las obras, lo que construyó. O sea, como un legado. Quiero que se detengan un momento en lo que acabamos de escuchar. El poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua que la humanidad ha conservado casi completa, no termina con la victoria, no termina con la inmortalidad, no termina con la respuesta al gran misterio. Termina con un hombre mirando lo que construyó y diciéndoles a sus lectores: eso es todo lo que tenemos. El asiriólogo Andrew George, editor de la edición más moderna, más completa del poema de Gilgamesh, argumenta que ese final es deliberadamente anticlimático. Es la respuesta sumeria a la pregunta de la mortalidad. Sí. No hay trampa, no hay trucos, no hay dioses bondadosos. No hay nada menos que te salven en el último momento. Sí. Solo la permanencia de lo que construiste en la vida. Y eso, en ese entonces, y ahorita diría yo, es una declaración filosófica radical. Claro, eso obviamente es que eso es lo que se ve en todo y lo que se puede ver ahorita, más que todo en el tema político, y es el legado que usted quiere dejar a la gente. No lo llevemos tan megalómano como político, ¿no? Es lo que usted quiere dejar, su legado que usted quiere dejarle a su familia. Sí, porque si usted se pone a pensar un día, usted dice 100 años, Yo ya no estoy de aquí mañana. a 100 años, nadie lo va a recordar. No. O puede que sí. ¿Usted se acuerda de alguien que, de su familia de hace 100 años? No, marica. Es que es complicadísimo. No, es que de hecho, o sea, yo sé hasta la mamá
de mi abuelita. Ya de ahí para adelante, de ahí para atrás, perdón, no sé más. Yo sé hasta mi abuelo. No, sí, o sea, uno sabe muy poco. Y desde dónde vamos uno. O sea, eso es hardcore. Porque son de las cosas que uno más le pueden afectar. Porque de las cosas que uno más miedo le tiene es al olvido. Sí, yo creo que es muy bien lo decía Aquiles en la película de Troya. Quién sabe si sea históricamente correcto o no. Si es históricamente correcto, el man Su mayor el man miedo, cumplió lo que quiso. sí, O sea, su deseo se cumplió. que lo recordaran. Y lo sí, Toda por la eso vida. digo, sí, eso fue real. Pues no Lo sé si sea cumplió. históricamente, pero No, pues se supone que la guerra sí, lo que pasa es que Sí, no, cosas que lo que dijo sí, Aquiles. obvio. es que sí. Oye, bueno, y hablando de eso, antes de que termine usted, Sí, sí. ¿va a ir a ver la Odisea? Obvio, eso tengo que verla. Interesante el debate con él en la película. No, igual Nolan siempre saca películas. Y esa historia me gusta mucho. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? La historia prohibida no es la de los extraterrestres. La historia prohibida es la de una civilización que hace 5000 años se hizo las mismas preguntas que nosotros nos hacemos hoy. O sea, los padres de la filosofía no son los griegos, sino los sumerios. Se supone que hay muchos historiadores que dicen que los griegos se basaron en muchísimas cosas de los sumerios, tanto de las matemáticas, la astronomía, la filosofía, o sea, muchas. Es que, ay, no me acuerdo el nombre. Yo no me acuerdo el nombre de un epicuro, que eran como los presocráticos. Que no me acuerdo de qué años eran, la verdad, honestamente. Sí, no, es complicado, sí, sí. Sí. Todo cuando ya empezó con tu AC, uno dice, no, Pamela, Sí. qué desorden. Pero si eran antes de Cristo. Sí, sí. Y presuntamente ellos viajaban mucho. Y ahí fue donde empezaron a adquirir como ese tipo de conocimiento. No, y si usted se da cuenta, muchos de ellos, digamos que muchos de los que quedaron con conocimiento sumerio fueron los egipcios, ¿no? Sí, pues por lo que estaban más cerquita. Claro. Y bueno, después de todo el mercurero que hubo en Grecia y Roma, muchos griegos se quedaron en Egipto también. Y ahí cogieron muchísima información de... Pues es que Alejandría era una parada Sí. obligatoria. O sea, ahí, y lo que dicen los historiadores, lo que yo he escuchado de los historiadores, es que la biblioteca de Alejandría era tan áspera y que el único peaje que usted tenía que hacer era, si usted llevaba algún documento, lo tenía que entregar, se hacía una copia en griego, en egipcio y en otro idioma, y le devolvieron ese documento. Ojalá hubiera sido. Ojalá. Y le devolvieron ese documento. O sea, ese era el único peaje que usted tenía para pagar por Alejandría. ¿Quién barra? Yo siempre que me acuerdo de esa historia, me acuerdo de One Piece también, ¿no? Sí, no, Muy pues es parecido que. el tema de No, pero pues es quemar que- el conocimiento del mundo. Y lo hemos visto ahorita también en épocas recientes. Y pues, es que eso es inevitable que vaya a pasar. Porque las personas que ostentan el poder lo quieren ustedes. Sí. Que no tenga un pensamiento crítico, tristemente, ya sea de un lado o del otro, porque es que para los dos lados son iguales. Nos quieren a nosotros ignorantes y sin pensamiento crítico. Lean, Sí. antes de que nos quemen los dedos. Entonces se hicieron las mismas preguntas que nosotros hoy. ¿Para qué estamos aquí? Los sumerios respondieron, para servir a fuerzas que nos superan. Los Anunnaki nos crearon como fuerza de trabajo. Eso O sea, dice. entre comillas, ¿no? O sea, según el mito, yo sí. Sí. ¿Qué pasa cuando los que amamos mueren? Gilgamesh respondió, no hay nada que hacer. Solo puedes construir murallas que duren. ¿Cómo sobrevivimos al fin del mundo? Napistim respondió, con un barco, con semillas, con la ayuda de un dios que te habló a través de una pared de cañas. ¿Qué hay después de la muerte?
Y Nanna respondió, el inframundo existe y si bajas te pueden matar. Si te matan puedes volver, pero siempre tendrás que entregar algo. Acá. Eso me suena a Rest of Metal Alchemist y la equivalencia de intercambio, weón. Estas no son las respuestas de extraterrestres de un planeta lejano. Son las respuestas de seres humanos que miraron el mismo cielo que miramos nosotros. Que enterraron a sus muertos con músicos tocando mientras el veneno hacía efecto. Que grabaron sus miedos en barro húmedo y los dejaron secar al sol de Mesopotamia durante 4000 años para que nosotros lo encontráramos. Y la pregunta que los sumerios no pudieron responder y que nosotros tampoco, Obviamente. es esta. Si fuimos creados para servir a los Anunnaki, ¿cuándo dejaron de necesitarnos? O peor, ¿lo hicieron realmente? ¿Son extraterrestres? ¿No son extraterrestres? Déjenme en los comentarios cuál de los relatos de hoy los perturbó más. Y si conocen a alguien que crea en la historia de Sitchin, pues envíenle este video Sí, sí. para que conozca la verdad, que realmente es mucho más interesante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de... ¿Qué le pareció el hoy. video antes de...? No, espectacular. Está interesante. Si le gusta. Sí, es que combina muchas cosas. A mí me fascina muchísimo la historia. Y pues tiene de todo, un poquito. Ficción, ciencia ficción, extraterrestres, traiciones. Mitologías, religiones. Es un juego de tronos al estilo sociedad, civilización antigua. Entonces, no, está muy interesante. Esperamos que les haya gustado a ustedes. Sí, también. Esa es la idea. A ver si continúe. Y no, nada. Esperamos les haya gustado. Nos vemos dentro de 8 días en el próximo video. Estén muy atentos. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido Sí. en las redes sociales. Agradecemos que nos sigan apoyando más. Recomienden, denle like, compartan, déjenos un comentario. Porque eso nos ayuda, uno, a que los temas sí les gustan, y dos, pues a que los famosos algoritmos nos empiecen a recomendar más con gente que tenga que ver con estos temas. Y poder seguir creciendo y haciendo muchas más Exactamente. cosas, que es lo que Entonces, queremos. Gracias nuevamente por el apoyo a nuestros seguidores fieles, muchísimas gracias por estar ahí. A los nuevos, sigan atentos, sigan Bienvenidos. pendientes, exactamente, estén muy atentos a las redes. Si quieren escribirnos, nos pueden dejar mensajes directos en las redes del canal. Dejar mensajes, historias, Ajá. todo lo que quieran enviarme. Está en en la descripción del video van a encontrar las redes del canal, están las nuestras también. Y el correo también. Por si nos un quieren correo. dejar ahí todo, nos quieren contactar. Y no, nada más. Gracias por llegar aquí al final del video. Y comenten cuál va a ser la próxima fecha en la que Nibiru se va a estrellar con la Tierra. Nos vemos el próximo sábado en otro capítulo más y que estén muy bien.